tal? Muy buenas tardes, gracias a todos, un gusto estar aquí, gracias a IMEF y bueno, pues deseo que esta importante reunión de IMEF Querétaro sea muy exitosa y que podamos platicar esta tarde-noche sobre asuntos relevantes, me parece a mí, en el devenir de nuestra república. Vienen tiempos muy importantes, tiempos de definición, y creo que como ciudadanos y como ciudadanos interesados en los asuntos de interés público tenemos que pues, estar muy conscientes de lo que se juega en nuestra patria en los próximos años, tanto en el terreno económico como en el terreno político, y pues qué alegría poder tener la posibilidad de conversar. Yo preparé pues algunas notas que quisiera comentar con ustedes del panorama, cómo lo veo, el panorama político, económico y social de los próximos 2 años, y espero que al final, me parece además la parte más provechosa de este ejercicio, pues tengamos la oportunidad de conversar, de tratar de responder yo a las preguntas que pudieran tener sobre lo que vamos a platicar. Bueno, pues quisiera comenzar diciendo que en el trayecto hacia el cambio de gobierno federal en 2024, México se encontrará inevitablemente ante una bifurcación y los mexicanos deberemos decidir qué camino queremos tomar. Una de esas vías conduce al futuro, con todas las incertidumbres que ello implica, pero también con las oportunidades que están ahí para cosechar. La otra nos devuelve al pasado, donde quizá nos sintamos más cómodos, rodeados de viejos paradigmas que hemos revisitado 1000 veces. Para ir al futuro habrá que trabajar duro, cambiar nuestra matriz energética, reconvertir nuestra industria, poner al día nuestra infraestructura, permitir que nuestros jóvenes aprendan disciplinas con las que ni siquiera hemos soñado, redefinir el lugar de nuestro país en el mundo y lo más difícil de todo, cambiar nuestra manera de pensar. Para ir hacia el pasado no es necesario hacer nada. Basta con aferrarnos a las ideas de siempre, confiar en que el destino algún día nos hará justicia y que seremos reivindicados. Esperar que cuando todo falle, nuestro ingenio mexicano nos saque adelante y pensar que por muy mal que nos vaya, el campo siempre estará ahí para darnos de comer. Para saber hacia dónde ir, hay que decidir qué queremos ser. La actual coyuntura política y económica internacional representa para México la oportunidad de convertirse en una de las 7 economías más grandes del mundo. En la década de los 90 llegamos a ser la 8ª. Sin embargo, ahora nos encontramos en el lugar número 15, con la posibilidad de ser rebasados por Indonesia, y de hecho hay quien piensa que eso ya ocurrió. Tenemos la geografía y la demografía para estar entre las 7 primeras. Lo que aún nos falta es la voluntad, la decisión. Por desgracia sigue predominando el pensamiento de así estamos bien, o de que solo hay que esperar para dar el salto. Ninguna de esas dos concepciones nos va a sacar adelante. Y no hablo, queridos amigos, de escalar posiciones por pura vanidad. Si nos propusiéramos que la economía mexicana se duplique en tamaño en el curso de los próximos 15 años, eso significaría elevar drásticamente el nivel de vida de todos los mexicanos. Para quien crea que eso es imposible, déjenme darles un par de datos. En 1993, el año anterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Producto Interno Bruto de México era de $500,000 millones. Para 2010 era de $1 billón, es decir, nos tomó 17 años duplicar el PIB. Por supuesto, tuvimos que hacer cambios para lograrlo, principalmente convertirnos en una potencia industrial exportadora. Abrimos la economía que se había mantenido cerrada por décadas y nos beneficiamos de ello. Sin embargo, hay que reconocer que existen países que lo han hecho mejor que nosotros. El ejemplo que a mí me gusta citar es el de Corea del Sur. Déjenme contarles, a principios de los años 60, cuando iba saliendo de la guerra,
Ese país asiático era una nación mucho más pobre que México. Era un país corrupto e inestable que dependía de las ayudas de Occidente. Su economía, predominantemente rural, tenía un fuerte control de precios agrarios y una política industrial proteccionista. Su Producto Interno Bruto era de 4,000 millones de dólares, similar al de Ghana. El de México era más del triple. Para 2004, Corea del Sur había rebasado a México por el tamaño de su economía. 793,000 millones de dólares contra 782,000 millones de dólares. Estamos hablando de un país de menos de 100,000 kilómetros cuadrados, el tamaño del estado de Oaxaca, y que en ese momento tenía 48 millones de habitantes, menos de la mitad de la población de México. En ese mismo lapso de 17 años en el que México duplicó su economía, es decir, entre el 93 y 2010, en ese mismo lapso, Corea del Sur la triplicó. Alrededor de 1986, los subcoreanos alcanzaron a los mexicanos en el PIB per cápita unos 2.500 dólares anuales. Hoy en día, la economía de Corea del Sur es un tercio más grande que la nuestra. Durante el periodo de referencia entre 1993 y 2010, el PIB per cápita de Corea del Sur pasó de 8.885 dólares a 23.087. Es decir, casi logró triplicar. El de México, en cambio, pasó de 5.650 a 9.271. Es decir, mientras en el país asiático la riqueza por habitante avanzó casi al parejo del crecimiento de la economía en general, en México el bienestar tardó más en reflejarse. De hecho, nuestro país logró duplicar el PIB per cápita en 2014, 4 años después de haber duplicado el PIB nominal. Hoy en día, el ingreso promedio de los mexicanos es de 3.300 dólares anuales y el de los subcoreanos de 14.300. Vale la pena notar que Corea del Sur logró lo que acabo de describir sin tener un solo kilómetro de frontera con Estados Unidos, la economía número 1 del mundo. Para que una exportación surcoreana llegue a territorio estadounidense, debe atravesar 9,000 kilómetros del Océano Pacífico. Como me decía hace unos meses un embajador asiático en nuestro país, ¿qué daríamos nosotros por 10 kilómetros de sus 3,000 de frontera con Estados Unidos? ¿Cómo hizo Corea del Sur para alcanzar ese desarrollo? En ocasiones se habla del milagro coreano, como si su actual prosperidad hubiese caído del cielo. No, en realidad sus dirigentes tomaron una serie de decisiones políticas imprescindibles para el desarrollo. En resumidas cuentas, Corea del Sur apostó por la educación, el desarrollo científico y tecnológico, el Estado de Derecho, la facilidad de emprender y la libre competencia. Una receta que funciona en cualquier parte del mundo cuando se implementa correctamente. Más allá de los números macro, las políticas que se aplicaron en México y Corea del Sur tienen una traducción en términos de calidad de vida muy sencilla de entender. Mientras que en 1960 la esperanza de vida en los dos países era muy similar, 55 años en México y 54 en el país asiático, hoy los surcoreanos viven en promedio 8 años más que los mexicanos. En 2019, antes de la pandemia, Corea del Sur tenía una tasa de fallecimientos evitables por cada 100,000 habitantes de 139, mientras que en México esa tasa era de 366, es decir, 2.6 veces mayor, de acuerdo con cifras de la OCDE. Por supuesto, cada país tiene su cultura y sus tradiciones propias, pero las reglas para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar no cambian tanto. Los mexicanos no tendríamos por qué resignarnos a tener un crecimiento insuficiente para dar trabajo y techo a todos sus habitantes, un país inseguro hasta para salir a caminar y unos servicios médicos desprovistos incluso de materiales de curación. México tiene, como decía, un territorio envidiable y una población en edad productiva que se ha mostrado capaz de lograr grandes cosas. De lo que se trata es de organizarnos para progresar. Dejar de pensar que el éxito individual o colectivo es cosa de suerte y dejar de esperar que llegue un buen presidente para poder salir adelante.
Porque primero, queridos amigos, no existe tal presidente, pues no hay un solo hombre capaz de cargar al país completo sobre los hombros. Segundo, no es necesario esperarlo. Afortunadamente, el éxito que podamos lograr como país es cosa de todos nosotros. Tarde o temprano tendremos que darnos cuenta que fomentar la acción de la sociedad civil, organizada en torno de fórmulas de desarrollo y convivencia que han probado su éxito en muchas partes del mundo, es el camino a seguir y es la tarea que nos toca. Y ahora tenemos ante nosotros una magnífica oportunidad para ponerla en práctica. La actual disputa comercial entre Estados Unidos y China, la dislocación de las cadenas de suministro y las condiciones económicas creadas por la pandemia y por la invasión rusa a Ucrania colocan a México en una posición privilegiada para aprovechar la necesidad de las empresas de producir más cerca del mayor mercado mundial, un proceso de relocalización que se conoce como nearshoring. Por supuesto, para aprovechar íntegramente esa opción enorme de inversión, productividad y comercio, nuestro país tiene que dar algunos pasos concretos. Primero, mejorar su infraestructura, comenzando por sus sistemas de transporte ferroviarios, portuarios y aeroportuarios. Entre paréntesis, al venir para acá, pues padecí, como muchos de ustedes, la carretera 57. Parado durante 1 hora y media, y lo digo no porque sea yo muy especial y tenga que pasar antes que otros, lo digo porque pues ahí se frena buena parte de nuestro impulso comercial, nuestro impulso económico. Segundo, ¿qué más tiene que hacer México? Segundo, hacer las inversiones necesarias en tecnología para poder competir con China y para captar las inversiones que fluirán. Tercero, crear una abundante oferta de energía barata y limpia. Cuarto, atraer, producir y retener ingenieros. Quinto, garantizar el respeto a la inversión, a los contratos vigentes y a los nuevos, es decir, garantizar el Estado de Derecho. La pregunta es, ¿hará México todo esto? Nuestro país tiene la mesa puesta para ser una potencia económica mucho mayor a lo que ya es. De hecho, tendría que hacer las cosas muy mal para no aprovechar el actual contexto internacional. Déjenme ponerlo en términos futbolísticos. Es como si México estuviera solo frente a la portería, con un guardameta vencido, y solo una falla garrafal podría evitar que anotara el gol. Desafortunadamente, uno no puede dejar de contemplar esa posibilidad. Hay inercias muy fuertes que mantienen a México anclado en el ayer. Hay políticos convencidos de que la mayor fortaleza de México se encuentra en su pasado, aunque lo que abunde en el ayer, como sabe cualquiera que estudie algo de historia, sean las derrotas, las decepciones y las oportunidades perdidas. Sin embargo, hay quienes pensamos que las mejores páginas de la historia nacional están aún por escribirse. Pero como decía antes, esto solo podrá ser posible si nos organizamos para sacar provecho de nuestras actuales ventajas y si nos apegamos a la lista de prioridades que han puesto en marcha los países o regiones que han tenido éxito atrayendo inversiones para generar puestos de trabajo. En este punto es muy importante cambiar el paradigma. Mientras hay quienes apuestan por la redistribución de la riqueza mediante subsidios, hay otros que creemos que el mejor programa social es la creación de empleos bien remunerados. Y este es para mí uno de los temas de debate más importantes de la próxima carrera presidencial. O seguimos por la ruta de multiplicar el número y monto de los subsidios, o dedicamos nuestros recursos disponibles a crear condiciones para detonar la generación de fuentes de empleo. Ahora, déjenme hacerles una aclaración. Yo creo en los subsidios. En un país con tantas desigualdades como el nuestro, no podría no haberlos. Sin embargo, para que los subsidios sean realmente eficientes, tienen que tener varias características. No ser universales, sino dirigidos a quien realmente lo necesita.
necesitan ser temporales, es decir, tener una duración que no rebase el tiempo que requiere el beneficiario para superar la situación de apremio. Y deben tener un objetivo preciso y resultados medibles. Cualquier otra cosa se convierte en una dádiva, la cual, otorgada por un político, se transforma en una condicionante de tipo electoral. Hace años, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, le pregunté a su secretario de Desarrollo Social si el programa Oportunidades había logrado sacar de la pobreza a algún beneficiario. Me dijo que sí, cómo no. Y yo, muy interesado, le pedí que me diera algunos nombres para publicar sus historias. Esperé y esperé y esperé durante semanas y nunca me dio ningún nombre. Como me seguía interesando en la historia, pedí a un grupo de reporteros de nuestro periódico que indagara entre quienes recibieran el programa Oportunidades si creían que sus condiciones de vida iban mejorando y si algún día ellos o sus hijos podrían prescindir de la ayuda. Había razones para creerlo, pues entre las condiciones para recibir aquel subsidio estaba el mantener a sus hijos en la escuela. ¿Pero qué creen? Descubrimos lo contrario. Igual que los programas que habían antecedido al de Oportunidades, me refiero al Poplamar de José López Portillo, al Pronal de Miguel de la Madrid, al Pronasol de Carlos Salinas de Gortari y al Progresa de Ernesto Zedillo, Oportunidades apenas mantenía a los pobres a flote. De hecho, encontramos familias donde había abuelos que habían recibido ayuda del Pronal o del Pronasol, padres que habían recibido Pronasol o Progresa, e hijos que, al igual que sus abuelos y padres, estaban cubiertos en esos momentos por Oportunidades. Si volviéramos a hacer el mismo reportaje con los mismos entrevistados, seguramente encontraríamos que los actuales miembros de la familia estuvieron cubiertos por el Prospera en el sexenio de Enrique Peña Nieto y hoy en día están en el padrón de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. Peor aún, el actual gobierno federal incluso ha convertido en una política de comunicación de supuestos logros decir que un alto porcentaje de las familias mexicanas recibe un programa social, cuando que en una economía sin ficciones, el hecho de que tanta gente necesite la ayuda del gobierno es una señal de que algo no está funcionando. Es más, en una conferencia mañanera reciente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a los jóvenes que quieran dedicarse a, comillas, el noble oficio de la política, a que no olviden que el pueblo pobre es el más leal, el más agradecido, y no solo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas, porque son los más leales. Se cierran comillas. Visto así, la generación de riqueza, la creación de prosperidad es algo que no conviene a políticos de ese estilo. Algo semejante dijo Jake Tolpolensky, la exdirigente de Morena, cuando apenas se iniciaba el gobierno. Cuando sacas a la gente de la pobreza y llegan a la clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los sacó de ahí. No podría yo decir si es por efecto voluntario o involuntario de esta política económica que ha aplicado el gobierno federal, que durante la pandemia no tuvo incentivos para las empresas y dejó morir a cientos de miles de pymes, pero el hecho es que las filas de la pobreza se engrosaron en 3.8 millones durante los primeros 2 años de esta administración, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Es decir, difícilmente alguien en este gobierno podría decirnos qué piensa una persona que pasó de la pobreza a la clase media, porque no ha habido un solo caso, al menos no por hechos realizados por la autoridad federal en este sexenio. Peor aún, en este gobierno se redujo el porcentaje de personas de menores ingresos que reciben programas sociales, mientras que aumentó el de personas de mayores ingresos en esa condición. Yo tampoco lo entiendo. El mes pasado, Coneval informó que los mexicanos ubicados entre los deciles 1 y 4, es decir, las personas más pobres, vieron reducida la entrega de asistencia gubernamental, mientras que aquellos que están en los deciles 6 al 10, es decir, los de mayores ingresos, tuvieron incrementos. En el caso del primer decil, los más pobres, las personas que reciben programas sociales pasaron de 20.9% en 2018 a 13.3% en 2020. ¿No que primero los pobres?
mientras que las del último decil, los más ricos, pasaron de 1.7 a 5.7% en el mismo lapso. Vaya paradoja. Una política distinta que abrace el futuro y no nos ancle en el pasado, debiera revisar los subsidios para que no sean eternos y contengan incentivos para que los beneficiarios puedan un día prescindir de ellos. Eso incluso podría significar un aumento para quienes realmente los necesitan por un periodo prolongado. Los subsidios debieran tener por objeto sacar a la gente de la pobreza y no mantenerla en ella, obligada a votar por el partido del gobierno por miedo a perder la vida. Este cambio de paradigma tiene, por supuesto, una dimensión ética, pero también una financiera, y estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo. Hace 5 meses se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para 2023, y esta vez, como ha sucedido año tras año, el porcentaje del gasto destinado a cubrir dichos programas aumentó respecto del ejercicio anterior. En 2019, el rubro de proyectos y programas prioritarios, conocidos como PPP, entre los cuales están los de protección social, representó 20% del presupuesto federal, uno de cada 5 pesos. En 2020 subió a 21.5%, en 2021 a 22.6% y en 2022 a 23.7%. Todo esto de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Este año superará el 24%. De acuerdo con el propio centro, el presupuesto para los PPP ha presentado incrementos anuales, a pesar de que algunos de estos han sido eliminados y a que los resultados de sus evaluaciones de diseño no han sido positivos, a decir el Coneval. Además, la proporción de gastos ineludibles también ha aumentado cada año, lo que disminuye el presupuesto disponible para hacer política pública. Por ello, agrega el CIEP, es necesario que los recursos disponibles se dirijan a los sectores que tengan un impacto positivo en el desarrollo social y en el bienestar de la población. Como puede verse, este ritmo es insostenible. Es insostenible este ritmo de crecimiento del gasto en programas sociales que no sacan a nadie de la pobreza y básicamente sirven para crear, sí, clientelas electorales. Hace unos días el presidente López Obrador admitió que ayudar a los pobres era una estrategia política. Un problema paralelo es el tsunami de las pensiones que puede arrasar las finanzas públicas en la próxima década o antes. México necesita anticiparse a esos problemas sociales realizando una reforma fiscal que hasta ahora ningún gobierno ha querido echarse a cuestas y revisando el otorgamiento de subsidios. Evidentemente no vengo aquí a predicar entre creyentes, ustedes dominan este tema mucho mejor que yo, pero me parece, dicho de forma sucinta, que México necesita impulsar un enfoque integral de la política fiscal que permita una asociación entre el ingreso, el gasto y la deuda. El pago de las pensiones contributivas, como las del IMSS, Pemex, ISSSTE y la CFE, ha aumentado 8.8% por año en promedio desde 1995. 8.8% cada año. El crecimiento ha sido tan rápido que en 2020 superó el monto de lo que se transfiere por ley a entidades federativas y municipios. En cuanto a los programas sociales, la presión sobre las finanzas públicas es aún mayor. En los 121 programas y acciones de desarrollo social que se ejercerán este año, por un monto de 1.5 billones de pesos, esta cifra es 4.6% superior a lo erogado el año pasado por el mismo concepto. Y eso, pese a que, como yo decía antes, el porcentaje de personas pobres que son beneficiarios de esos programas se ha reducido en este gobierno. El camino que se ha seguido en México en materia de programas sociales, no solamente en este sexenio, sino en varios que lo precedieron, aunque en el actual se ha exacerbado la tendencia, no solo no saca a los beneficiarios de la pobreza, sino que pone en duda la capacidad futura de las finanzas públicas para seguirlos pagando. Sobre todo si agregamos a las obligaciones financieras del Estado el servicio de la deuda y el pago de pensiones contributivas. La mejor forma de atajar ese peligro es una política agresiva de creación de empleos. Pero para ello el próximo gobierno, porque creo que ya es muy tarde para que lo haga y quizás sea inútil pedírselo,
deberá abocarse a mejorar el entorno a fin de que resulte atractivo para las inversiones. Entre otros puntos, son necesarios los siguientes. 1. La certeza jurídica, es decir, reglas claras para la inversión que se mantengan constantes. 2. Un plan de infraestructura que atienda a las necesidades de la industria y los servicios. 3. Energía disponible que tome en cuenta la mayor demanda de fuentes limpias de electricidad. 4. La vinculación del sector educativo con el mercado laboral para el desarrollo de una planta laboral especializada. Y 5. Seguridad pública que garantice que las actividades empresariales y las actividades públicas en general puedan llevarse a cabo en un ambiente de paz, sin asaltos al transporte de mercancías, extorsiones a negocios y secuestros. Esto no es simple teoría. Como se sabe, la economía mexicana avanza a distintas velocidades y aquellas regiones, entidades federativas y áreas metropolitanas a las que les ha ido mejor son las que han puesto en marcha varios de estos puntos. No debe sorprender que los estados que lo han realizado están atrayendo inversiones y generando empleos. A la fecha, 14 de las 32 entidades federativas tienen un Producto Interno Bruto por encima del nivel previo a la pandemia, mientras que el PIB nacional apenas acaba de alcanzar en 2022 el nivel que tenía en 2018. Entre los estados a los que les ha ido mejor están Baja California, 7.1% arriba, comparado con el inicio de la pandemia, Chihuahua, 6% arriba, Jalisco, 5.3%, y este estado de Querétaro, 4.9%. Voy a hacer una brevísima pausa para tomar un poquito de agua y continuamos. ¿Qué es esto? Perdón. Es que si no, pues se va a entender. Entonces decía, esos 4 estados, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Querétaro, todos tienen un nivel de su economía superior al que había en la pandemia. En cambio, hay otras entidades federativas que por su tamaño potencial debieran estar contribuyendo a jalar más la carreta de la economía nacional y no lo están logrando. Es el caso de la Ciudad de México, que está 8.4% por abajo del nivel que tenía en el primer trimestre de 2020. Veracruz, 6.3% abajo, y el Estado de México, 0.42% abajo. México debiera estar aprovechando mejor el rebote de la economía estadounidense, cuyo PIB está 5.8 puntos por arriba del nivel que tenía en 2019 y 8.1 puntos arriba de lo que tenía en el 2017. En cambio, nuestro país está metido en una absurda disputa comercial relacionada con su política energética que alteró las condiciones pactadas con los socios del tratado comercial de la región norteamericana, el TEMEC. Las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá ya han rebasado por mucho el periodo establecido en el TEMEC y en cualquier momento podrían concluir con la decisión de Washington de pedir un panel de controversias. Ojalá que no sea el caso. Es deseable que haya un arreglo que prevenga esa situación, pues a decir de diferentes expertos en la materia, las posibilidades de que México pierda ese arbitraje son muy altas y eso obligaría a nuestro país a compensar a Estados Unidos por la vía arancelaria, lo cual perjudicaría gravemente a los exportadores mexicanos. He escuchado al presidente López Obrador decir que en este caso defenderá por encima de todo la independencia del país para decidir su política energética. Desde luego que puede hacerlo, pero esa posición resulta contradictoria con la firma de un tratado de libre comercio, en el que por definición los socios renuncian a una parte de su soberanía en la búsqueda de ventajas para todos los participantes. No me queda muy clara la lógica de un presidente que propugna la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria y se dice al mismo tiempo partidario del libre comercio. Lo que sí me queda claro es que México es el socio que más se ha beneficiado del Telecán o el TEMEC y por tanto debiera ser el más interesado en defenderlo. No creo que sea verdad, como ha sugerido la secretaria de Economía Raquel Buenrostro,
que México y Estados Unidos padecerían por igual el eventual fin del tratado. Desde luego, en caso de acabarse, Estados Unidos perdería un brazo, pero México perdería ambas piernas y una de esas hasta la cabeza. En ese sentido, tampoco me quedan claras las razones por las que el oficialismo impulsa legislaciones que atentan contra el clima de inversiones, como aquellas que buscarían limitar las concesiones mineras a un menor plazo, o aquellas que eliminan las sanciones que enfrentaría el gobierno en el caso de dar por terminados los contratos de forma anticipada. Esos son obstáculos inspirados por visiones ideológicas, o peor, una plataforma de lanzamiento para la extorsión. Una visión que apuesta al futuro estaría acelerando la creación de condiciones para aprovechar el nearshoring. Así lo están haciendo gobiernos estatales como los de Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Baja California. Es muy difícil de entender que el gobierno federal no esté en las mismas, promoviendo al país en el exterior como destino seguro y redituable para las inversiones, a solo un paso del mercado más grande del mundo. Como ustedes saben, hace 3 meses se realizó la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México. Y aunque en lo formal todo parece haber salido muy bien, por la buena química que mostraron los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, queda la sensación de que no se sacó el mayor provecho posible. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno del presidente Joe Biden ha emprendido un programa muy ambicioso de cambio de matriz energética. Como parte de la Ley de Infraestructura, Inversión y Fuentes de Empleo, aprobada en noviembre de 2021, la Casa Blanca anunció el financiamiento de centros regionales de producción de hidrógeno verde a fin de descarbonizar su economía al 50% para 2030. Este era un momento extraordinario para formar parte de ese plan. México debiera entender que en una década o menos nuestras exportaciones manufactureras podrían toparse con la exigencia de ser producidos mediante fuentes limpias de energía. Y el hidrógeno verde es una gran opción porque no tiene los retos de almacenamiento de las energías solar y eólica. Para decirlo de una forma sencilla, el hidrógeno verde, también conocido como hidrógeno renovable, se produce a partir de fuentes de energía renovables y con bajas o nulas emisiones contaminantes asociadas. El método de producción del hidrógeno verde más conocido es la electrólisis del agua, que consiste en la separación de la molécula de sus componentes, hidrógeno y oxígeno, mediante la aplicación de corriente eléctrica en un dispositivo electroquímico que se denomina electrolizador. Existen también otros métodos de producción de hidrógeno verde, pero no vamos a entrar en esa materia. Es cierto que ha habido un problema de costo para producir el hidrógeno verde, pero el desarrollo de tecnologías lo está abaratando rápidamente. Por cierto que, como un simple ejemplo de cómo se puede utilizar este combustible, todo el transporte público de la ciudad de Barcelona, los autobuses, funcionan con base en hidrógeno verde. Hoy en día, como digo, se usa en autobuses, trenes y barcos y no pasará mucho tiempo para que comience a usarse en aviones. Y la enorme ventaja es que el único residuo que produce es vapor de agua. Como digo, el gobierno estadounidense tiene contemplado un subsidio de hasta 369,000 millones de dólares, equivalente a 1/3 de nuestro Producto Interno Bruto, para financiar proyectos de producción de energías limpias, entre las cuales está el hidrógeno verde. México debiera aprovechar ese apetito por las energías limpias que hay en Estados Unidos y también comenzar un proceso de descarbonización de su economía que tarde o temprano tendrá que realizar. ¿Por qué no pensar en producir hidrógeno verde en el istmo de Tehuantepec, una zona que tiene agua y condiciones de viento para producir el combustible con energía eólica, además de 2 puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, para exportarlo a las 2 costas de Estados Unidos? Un plan así además llevaría inversión a la región sur-sureste. Lamentablemente, pues no hubo la visión para acompañar el plan de Joe Biden. Hay muchas razones por las que México debiera tener un papel activo en la descarbonización de su economía. Como digo, porque para mantener su condición de país atractivo para las inversiones, lo va a requerir cada vez más. Pero también porque nuestro territorio, de por sí árido en buena parte de su extensión, está experimentando innegables efectos del calentamiento global y asegurar la disponibilidad de agua se ha convertido en un reto. Recordemos que aunque nuestro territorio equivale a 0.4% de la superficie terrestre del globo,
solo tiene 0.1% del agua dulce disponible a nivel mundial. México recibe alrededor de 1.5 billones de metros cúbicos de agua al año en forma de precipitación, pero de ese total, 73% se evapora y regresa a la atmósfera, 22% escurre por ríos y el 6% se infiltra al subsuelo de forma natural. Eso nos deja únicamente 471.000 millones de metros cúbicos de agua al año, volumen por el que nuestro país es considerado como uno de baja disponibilidad de líquido. Pero el cambio de hábitos en el uso del agua se vuelve aún más necesario porque nuestro territorio es uno de los más afectados por el cambio climático, sobre todo a causa de la falta de preparación para enfrentarlo. Un estudio de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que mide la exposición, sensibilidad y capacidad de un país para adaptarse a los efectos del calentamiento global, ha concluido que México es especialmente vulnerable. Entre los efectos que ya está produciendo está el desplazamiento de zonas cálidas del país, que ha afectado a la flora y fauna y puede provocar un desabasto alimenticio en muchas regiones. Cambios de temperaturas que tendrían que ocurrir en un lapso de 10.000 años, ahora están ocurriendo en unas pocas décadas. El incremento de temperaturas y una disminución de la precipitación pluvial son factores que afectarán los ecosistemas y especies ligadas con climas frescos y húmedos. Las zonas más afectadas son las planicies del centro de México, dice el estudio. Regiones completas podrían quedarse sin agua en pocos años y áreas metropolitanas tan pobladas como la Ciudad de México podrían sufrir una crisis de agua en muy poco tiempo. Otro estudio elaborado por la UNAM advirtió que la capital del país se quedará sin agua en un lapso de 40 años de continuar con la misma explotación de los mantos acuíferos del Valle de México. Este año fuimos testigos de lo que sucede en una ciudad importante cuando falta el agua. Las imágenes de presas vacías en Monterrey, Nuevo León, dieron la vuelta al mundo. La población realizó bloqueos de calles para protestar por la falta de líquido y se formó en largas filas para abastecerse. Incluso hubo peleas entre vecinos. Esto es algo que no se había visto en 2 décadas, explicó la doctora Cristian Domínguez Sarmiento del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Los escenarios dicen que de aquí a 10 o 20 años podríamos tener sequías más intensas y extremas, principalmente en el norte del país, y serán más recurrentes, afirmó el experto. Pero la sequía asociada al cambio climático no es exclusiva del norte y centro del país. Incluso empieza a notarse en lugares insospechados, como Tabasco, el estado más lluvioso de México, cuya zona de los ríos padece la peor escasez de precipitaciones en las últimas décadas. Los escenarios del cambio climático están alertando sobre una variabilidad o modificación de los recursos hídricos que a la larga van a provocar claros episodios de sequía severa en regiones donde no la había, además de que este fenómeno será más duradero, según ha advertido la investigadora de la Universidad Politécnica de Tapachula, Victoria Ulloa. Los efectos del calentamiento global, predice ella, tendrán consecuencias directas sobre el agua potable, su saneamiento y en una obvia complejidad para poder llevarla a diversas zonas del país. Chiapas, Veracruz y Tabasco están dentro de las latitudes donde se esperan los efectos más agudos, sobre todo por el aumento de las temperaturas. Ante los mensajes de sus homólogos de Estados Unidos y Canadá de impulsar la productividad en la región norteamericana, el presidente López Obrador respondió hablando del humanismo y la integración panamericana, además de pedir que Estados Unidos dé mayor asistencia a América Latina y al Caribe. Mientras Joe Biden y Justin Trudeau hablaban de garantizar las líneas de suministro de componentes para la industria y la producción de energías limpias, nuestro presidente estaba en lo suyo, en sus complejos ideológicos, como la soberanía que en realidad nadie está atacando, la centralización de la economía y el dar privilegios a las empresas estatales pese a su ineficiencia, así como sus aspiraciones de convertirse en un líder tercermundista. López Obrador no ha dado muestras de entender que las empresas que vayan a relocalizarse cerca del mercado más grande del mundo querrán no solo aprovechar la cercanía, de ahí el término nearshoring, sino que buscarán suministros garantizados de energía limpia, no de combustibles fósiles, como a los que le está dando prioridad el gobierno mexicano. Querrán además operar en un entorno de certeza jurídica y de seguridad pública. Hace unas semanas publiqué una columna
en la que conté cómo una empresa estadounidense que fabrica vidrio plano para grandes edificios y cadenas hoteleras tuvo que renunciar a instalarse en Mexicali porque le dijeron que el único que podía autorizar la línea de transmisión eléctrica que requería era el presidente de la República. Después de esperar una cita por meses, decidieron llevarse su inversión al estado de Texas. Y en estos días vimos cómo se comprometió una importante inversión de la automotriz Tesla, porque el presidente López Obrador se atravesó en una negociación que ya estaba por cerrar el gobierno de Nuevo León con dicha empresa. Felizmente, no se impuso la determinación del presidente de llevarse la inversión a otra parte del país, como los alrededores del aeropuerto Felipe Ángeles, porque al final de cuentas, esta decisión de invertir pues dependía de la voluntad de la empresa. Pero no es conveniente que estas decisiones recaigan en una sola persona. Por eso en Estados Unidos existe un órgano especializado, el Comité de Inversiones Extranjeras, que los otorga mediante una evaluación colegiada en la que participan 16 dependencias del gobierno federal. En México necesitamos sistematizar la recepción de la inversión extranjera, sobre todo en momentos en que el país tiene la mesa puesta para beneficiarse de la relocalización de empresas. Otra de las condiciones que requiere el país para ser plenamente atractivo y aprovechar el nearshoring es el de la seguridad pública, que también será uno de los temas que conducirán el debate público rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Como se sabe, nuestro país lleva muchos años sin encontrar una solución al grave deterioro de la paz. El número de homicidios dolosos ha ido creciendo de sexenio en sexenio. En el del presidente Vicente Fox hubo 60,000 homicidios, en el de Felipe Calderón 120,000, en el de Enrique Peña Nieto 156,000 y en el actual, todavía con 1 año y 5 meses por transcurrir, llevamos ya 150,000. Parece que el actual periodo presidencial terminará como el más sangriento desde la Guerra Cristera, es decir, en los últimos 100 años. A eso debemos sumar otros delitos de alto impacto, como el secuestro, la desaparición, el tráfico de personas, extorsión, robo a transporte de mercancías y asalto a pasajeros de transporte público y a transeúntes, conductas criminales que están deteriorando nuestra convivencia y ralentizando el avance de nuestra economía. El INEGI calculó que en 2020 estos delitos nos costaron 1.85 puntos del Producto Interno Bruto, unos 277,000 millones de pesos, pero el gasto en seguridad rondó apenas el 1% del PIB. A este ritmo nunca vamos a compensar los efectos de la violencia. Desde luego, el crimen ha hecho más que producir pérdidas económicas. Ha desgarrado familias, ha dejado niños huérfanos, ha provocado desplazamientos internos, ha contaminado la convivencia social, ha producido corrupción y ha complicado a muchos millones de mexicanos la capacidad de soñar con un futuro mejor. Como decía, México ha errado en estrategias para contenerlo. Hoy en día, el único recurso que parece quedarle al país es echar mano de las Fuerzas Armadas, una institución que a muchos mexicanos nos merece respeto, pero que no tiene la finalidad de prevenir delitos ni garantizar la paz pública. Desde cierto punto de vista, es lo único que nos queda para hacer frente a los delincuentes. Sin embargo, recurrir de forma creciente a la ayuda de soldados y marinos solo está posponiendo la tarea de encontrar soluciones efectivas a este grave problema. ¿Qué pasará cuando finalmente haya que aceptar que los militares han sido rebasados? ¿En qué cuerpo de seguridad nos vamos a apoyar entonces? Afortunadamente sí hay de otra. En ciudades como Tampico y Torreón, las mesas de seguridad y justicia y el FICOSEC en Chihuahua han encontrado soluciones específicas locales y regionales en la materia. Si bien todavía hay mucho por hacer, esos espacios de encuentro entre ciudadanos y autoridades han dado resultados. También hay que mencionar el estado de la seguridad pública aquí en Querétaro, que aunque no está exento de violencia, ha logrado contenerla pese a estar rodeado de algunas de las entidades más inseguras de la República, como son el Estado de México, Guanajuato y Michoacán. Es decir, sí hay de otra. No tenemos que resignarnos a que la violencia nos desborde. Hay que repensar las estrategias de seguridad desde lo local, entender por qué está pasando
buscar cómo podemos reforzar la cultura de la legalidad y trabajar en esquemas de prevención del delito en los que necesariamente tiene que haber cuerpos policíacos municipales bien capacitados y financiados. Como sucede con muchos de los problemas que se padecen en México, las soluciones pasan por el involucramiento de la ciudadanía. Por eso decía yo que requerimos un cambio de mentalidad. Dejar de pensar que todo lo malo se resolverá por la voluntad de una sola persona. Esta visión puede ser cómoda porque nos quita la responsabilidad a los demás y nos permite culpar a otros de lo que sucede. En realidad, el poder que tiene un presidente de la República es muy chico para resolver problemas, pero es muy grande para crearlos. Por eso es indispensable la participación activa de la sociedad civil. Es muy desafortunado que se haya instalado entre nosotros la impresión de que la vida en democracia consiste únicamente en acudir a votar cada 3 años. Aceptemos que esa ha sido, de hecho, la fuente de muchas de nuestras desgracias. Por ejemplo, nos quejamos amargamente de la corrupción. ¿Pero qué hemos hecho como sociedad para erradicarla? Cada 6 años escuchamos las condenas de los candidatos a la presidencia y sus promesas de acabar con el patrimonialismo. ¿Se acuerdan de la renovación moral de Miguel de la Madrid? ¿Se acuerdan del quinazo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? ¿Alguien puede decir que la corrupción se acabó en los sexenios de Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto o el actual? La lucha contra la corrupción fue una de las principales banderas de campaña del hoy presidente de la República. Sin duda, el hartazgo de la ciudadanía contra ese flagelo, por el cinismo con el que hicieron negocios al margen de la ley y se llenaron los bolsillos varios altos funcionarios durante el periodo de Peña Nieto, fue un sentimiento que impulsó a Andrés Manuel López Obrador al poder. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se acabó la corrupción? En realidad no tardamos en saber que muchas empresas, unas creadas al vapor y otras que ya venían haciendo negocios vinculados al poder, ya se estaban beneficiando del otorgamiento de contratos gubernamentales por adjudicación directa, es decir, sin licitación. En Segalmex, la institución supuestamente encargada de asegurar que no le falte el alimento a los más pobres, se han dado malversaciones multimillonarias. También inquieta que el actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que ha recibido una enorme cantidad de encomiendas por parte del Ejecutivo, se vio recientemente involucrado en un escándalo por viajes personales y familiares que ha realizado con costo horario. Ante esa denuncia, el presidente respondió de forma incomprensible que cuál era el problema. Y hay que decirlo, tampoco hemos visto que la grave corrupción que se vivió en sexenios anteriores haya sido castigada. Fuera de algunos casos en los que se puede presumir más un acto de venganza política que de justicia, quienes se enriquecieron a costa del servicio público, que sin duda los hay muchos, no han sido sancionados ni el dinero ha sido recuperado. A pesar de ello, el presidente López Obrador ha agitado varias veces un pañuelo blanco en su conferencia matutina como señal de que se acabó la corrupción en su gobierno. Sin embargo, hace unas semanas reconoció haber hecho un gran coraje porque un alto funcionario con agua otorgó un permiso de uso de agua a una empresa minera y luego se fue a trabajar para ella. En realidad, ninguna de las dos cosas nos sirven a los ciudadanos, ni agitar pañuelos, ni que el Ejecutivo haga corajes. Estas son solo algunas muestras de que no podemos dejar problemas tan serios como la inseguridad, la impunidad y la corrupción exclusivamente en manos de los políticos. La solución de esos problemas pasa necesariamente por el diagnóstico y la atención de la sociedad civil organizada. Un buen ejemplo es lo que los ciudadanos lograron en materia de democracia a finales del siglo pasado. En los años 80 y 90, los ciudadanos llegaron a la conclusión de que el autoritarismo que había conducido la vida pública por 7 décadas era insostenible y que al régimen de partido hegemónico surgido de la Revolución Mexicana había que darle un empujón a la tumba. La sociedad se organizó, el periodismo se sacudió la tutela gubernamental y de esos esfuerzos nació el Instituto Federal Electoral. Por supuesto, hay que dar crédito a los políticos que redactaron las reformas y les abrieron paso en el Congreso. Pero este fue el resultado, sobre todo, del deseo de la ciudadanía de vivir en una democracia pluripartidista en la que el voto contara y se contara bien.
De las primeras elecciones organizadas por aquel IFE, surgieron la primera mayoría opositora en la Cámara de Diputados y la primera alternancia en la presidencia de la República. Quienes vivimos esos tiempos lo recordamos con gran emoción, porque México logró, por la vía de la participación ciudadana, una transición democrática absolutamente pacífica. Por los antecedentes de la lucha armada de la década de los 70 y los graves conflictos postelectorales que se desataron a partir de 1988, podemos decir que si la sociedad mexicana no apuesta en ese momento clave de nuestra historia por la creación de un árbitro electoral imparcial e independiente que organizara comicios con resultados objetables, la vía de resolución de conflictos en este país habría sido la violencia. Pero después pasó lo que frecuentemente nos sucede. La sociedad se durmió en sus laureles, pensó que el trabajo estaba terminado, que con la creación del IFE la democracia estaba asegurada y que nadie se atrevería a usarla para promover intereses personales o de grupo. Menos aún que alguien la aprovechara para llegar al poder y después quisiera acabar con ella. Del sistema de partido hegemónico pasamos a la partidocracia. Los sobrevivientes de la alternancia se atrincheraron en los gobiernos estatales y se asociaron con los viejos opositores en un club de la política donde todos se mimetizaban. La corrupción dejó de ser el pecado y el arca de un solo partido para ser el de todos. La sociedad reaccionó ante esto confiando en un hombre que por convicción o conveniencia se había rehusado a mezclarse con aquella bola. Y así dejamos atrás la partidocracia para regresar a uno de nuestros viejos impulsos, en México de un solo hombre. El movimiento social que surgió a fines del año pasado en defensa del Instituto Nacional Electoral, como fue rebautizado el IFE en 2014, representa desde mi punto de vista una nueva toma de conciencia ciudadana. La defensa del INE no significa la complacencia con los partidos ni el sistema electoral, que requiere de importantes ajustes, sobre todo en el costo de la democracia, sino la convicción de que hay que preservar la democracia. Durante muchos años se confundió equivocadamente a la democracia con los resultados de sucesivos gobiernos surgidos de la voluntad popular. En lugar de responsabilizar de las fallas a los gobernantes que tomaron malas decisiones, se culpó a la democracia. Debemos entender que la democracia es solo el conjunto de reglas que permite a la ciudadanía optar por autoridades y representantes de entre una lista de candidatos, así como premiar con la continuidad a los partidos que dan resultados o castigar con la alternancia a los que no los dan. De hecho, una prueba de que la democracia en México ha funcionado, con todas las fallas que en algún momento habrá que revisar y corregir con sensatez, es que 3 de las últimas 4 elecciones presidenciales han terminado en alternancia, es decir, en el triunfo de un candidato de la oposición, lo mismo que más de un centenar de elecciones de gobernador celebradas en el último cuarto de siglo. Al anunciar su propuesta de reforma electoral, el presidente López Obrador ha sostenido que el objetivo es erradicar los fraudes. Un señalamiento así no se puede quedar en lo anecdótico, sobre todo viniendo del jefe del Estado. Es necesario preguntarse a qué fraude se refiere y cómo es que su movimiento político pudo ganar 23 de las 28 elecciones de gobernador que se celebraron entre junio de 2019 y junio de 2022, entre ellas 2 en el estado de Baja California. Por cierto, uno de esos estados donde ocurrió la alternancia, beneficiando a Morena, pues son varios estados que votaron cambiando al partido que estaba en el gobierno y beneficiando a Morena. A falta de pruebas que respalden las acusaciones de fraude, a uno no le queda más que establecer hipótesis sobre las razones que movieron al Ejecutivo para impulsar una reforma electoral, la primera que ocurre sin el concurso de la oposición en toda la historia de México moderno. Cuando falta menos de año y medio para que se lleve a cabo la elección presidencial de 2024. Y además, cuestionar por qué el oficialismo tuvo tanto empeño en controlar el proceso para nombrar a 4 nuevos consejeros del INE, entre ellos quien habría de sustituir a Lorenzo Córdoba en la presidencia del Consejo Federal. Como hipótesis, podemos decir que el presidente teme a la posibilidad de que su partido pueda ser víctima de la tendencia a la alternancia
que ha caracterizado a las elecciones en México de 1997 a la fecha. Morena no ha sido víctima de ella en la misma proporción que el resto de los partidos, porque se trata de un partido nuevo, cuya primera experiencia electoral se remonta apenas a 2015. Por eso no ha tenido que refrendar sus triunfos en las urnas más que una sola vez a nivel estatal, la elección que ya mencionaba yo para la gobernatura de Baja California en 2021, y algunas votaciones para renovar ayuntamientos. Si bien Morena y sus aliados han ganado la enorme mayoría de las elecciones de gobernador en las que ha participado, y como digo también la única que le ha tocado refrendar, a nivel municipal sucede algo distinto. De los 100 municipios más poblados del país, Morena ha sido víctima de la alternancia en 20. Entre esos casos están 5 capitales estatales: Toluca, Morelia, Hermosillo, Puebla y Cuernavaca, 6 alcaldías de la Ciudad de México y 7 municipios conurbados del Valle de México. Es decir, mientras más vuelva a las urnas, Morena dejará de ser la novedad para el electorado y este comenzará a medirlo con la misma vara que al resto de los partidos políticos. ¿Será eso, me pregunto, a lo que teme el presidente López Obrador? Es cierto y hay que destacarlo, los votos no le alcanzaron al oficialismo para aprobar una reforma constitucional en materia electoral. Aún así, recién repuesto de ese descalabro, el oficialismo sacó adelante una reforma de leyes secundarias con base en su mayoría legislativa que puede poner en riesgo la organización de las elecciones como las hemos conocido y que está siendo revisada actualmente por la Suprema Corte, que habrá de determinar si se apega o no a la Constitución y cuyos efectos por lo pronto han sido suspendidos por el máximo tribunal. Uno de los aspectos más perniciosos es la eliminación de la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral, que se encarga de una multitud de funciones para asegurar que los ciudadanos podamos emitir nuestro sufragio en condiciones de libertad. Esto podría provocar que no se instalen miles de casillas el día de las elecciones, con lo que estaría latente la posibilidad de la anulación de las elecciones. Como digo, esta es la primera ocasión en que el Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma electoral sin el concurso de la oposición y sin la intención de ensanchar las vías del pluralismo. Pero incluso en caso de que sea el candidato o candidata presidencial del oficialismo quien resulte elegido o elegida para suceder a López Obrador, como es muy factible que suceda, de acuerdo con lo que indican actualmente las encuestas, querrá el oficialismo que su triunfo quede manchado por una reforma electoral procedente del Ejecutivo y con la que no concuerda una parte de la ciudadanía y los partidos de oposición. ¿Qué ventaja puede haber en el mejoramiento de las condiciones sociales o en la imagen que México proyecte al mundo como destino de inversiones, una vuelta al pasado para reinstalar la hegemonía de un solo partido, la fidelidad a un solo hombre por encima de cualquier consideración y la inconformidad ciudadana con los procesos y los resultados electorales? Muchos aquí tenemos la edad para recordar cómo eran las cosas antes de que surgiera el INE. El gobierno organizaba las elecciones desde la Secretaría de Gobernación. Hacer política de oposición podía ser un riesgo hasta para la vida. Los resultados electorales casi siempre se conocían de antemano. Se votaba sin credencial con fotografía y las boletas no estaban foliadas, lo cual daba lugar a la alteración de los resultados. Cuando el partido hegemónico sentía riesgo de perder, muchas veces arrebataba. El Congreso estaba conformado por legisladores que le debían el cargo al presidente, no a los ciudadanos, y el partido hegemónico no perdió ninguna gobernatura antes de 1989, etc. Todo aquello cambió a partir de 1997, gracias a las condiciones que se pactaron para la fundación del INE y su Consejo General, integrado por ciudadanos. Como digo, el error de la sociedad civil, y más vale reconocerlo, consistió en creer que el trabajo había terminado, cuando que la democracia es un ser vivo que uno tiene que alimentar constantemente. Así fue como se colaron vicios como, por ejemplo, el financiamiento de las campañas por debajo de la mesa con torrentes de dinero en efectivo. Queridos amigos, México está en un momento clave de su historia. Los procesos electorales que viviremos este 2023 y 2024 serán determinantes para definir el camino que tomaremos
en la identificación del pasado y futuro que no tardaremos en encontrar. Las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila, a realizarse en menos de 40 días, serán una probada de lo que quiere la sociedad, y por eso será importante seguirlos con atención y que los medios de comunicación y los ciudadanos de esos estados no se limiten a atestiguar inactivamente lo que hagan los partidos políticos. Habrá que hacer las preguntas relevantes y obligar a los candidatos a definirse más allá de los lugares comunes que se escuchan en todas las campañas. En el Estado de México y Coahuila, los partidos y gobiernos probarán las estrategias, las legales y probablemente también las ilegales, que se usarán en el siguiente proceso electoral, el de 2024. Ese año, el de 2024, tocará a los electores de todo el país pensar si quieren cambio o continuidad. Pero más que el nombre del candidato o del partido, la próxima elección presidencial nos hará optar sobre si queremos un país abierto al mundo y con visión de futuro, o uno que se encierre en sí mismo y aplique las mismas viejas recetas. Y por eso creo que la participación de la ciudadanía será fundamental para hacer que los aspirantes presidenciales se definan al respecto. Lamentablemente poco sabemos sobre ellos. Los del oficialismo, conocidos como corcholatas, porque no se atreven a romper con la línea del presidente, pues parecen estar convencidos de que sus posibilidades de competir dependen exclusivamente de él. Por eso los escuchamos, en mayor o menor medida, repetir las mismas consignas de Andrés Manuel López Obrador, a veces palabra por palabra y otras veces de forma implícita. Pero tampoco sabemos mucho sobre los eventuales candidatos de oposición, porque quienes aspiran a hacerlo apenas comienzan a sacar la cabeza, quizá por el temor de que se les cortara anticipadamente. De todos ellos, del campo del oficialismo y del campo de la oposición, necesitamos respuestas a preguntas concretas. ¿Habrá cambio o continuidad en la política de seguridad? ¿Cómo se financiarán los programas sociales y las pensiones? ¿Qué condiciones se pondrán sobre la mesa para atraer inversiones y aprovechar el nuevo entorno económico mundial y crear empleos? ¿La lucha contra la corrupción será meramente discursiva, como ha sucedido hasta ahora, o será real? ¿Cuál será su relación con la oposición y su actitud ante la crítica? ¿Cómo funcionará la rendición de cuentas? ¿Qué objetivos tendrá su política educativa y de salud? ¿Cómo se protegerá a las mujeres y a los niños de los peligros y abusos que siguen existiendo en nuestra sociedad? ¿Qué pasará con los órganos constitucionales autónomos? ¿Cómo se relacionará México con el resto del mundo? ¿Qué hará nuestro país para responder a los retos del cambio climático, para cumplir con nuestras obligaciones de desarrollo? Hay que pensar en la elección del próximo presidente o presidenta como la contratación de una persona que hará un trabajo para nosotros y de la que tenemos que tener plena seguridad respecto de sus posiciones para no quedar atenidos a sus frases de campaña y otras estrategias de comunicación política. Algunos piensan que la carrera presidencial ya está definida a favor del oficialismo y de la continuidad y que solo falta saber cuál de las corcholatas será la destapada. Es verdad que si hoy fuera la elección, cualquiera de los aspirantes visibles del oficialismo, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, vencería en las urnas a cualquiera de los de la oposición, pero lo cierto es que aún falta mucho por ocurrir. Por ejemplo, no conocemos todavía qué efectos podrían tener los vientos recesivos e inflacionarios que se abaten sobre las principales economías del mundo. Y no sabemos si la inseguridad amainará o arreciará. Todos esos riesgos indeseables, desde luego, son indeseables, desde luego, pero que en caso de materializarse, podrían llegar a influir en la opinión pública y mover las preferencias electorales. En lo público, aún no sabemos cómo se resolverán las elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila, procesos que podrían tener influencia en el ánimo de los votantes. No sabemos si el oficialismo mantendrá la unidad interna o si alguna de las corcholatas perdedoras en la sucesión se inconformará y competirá por su lado, como ya pasó con Ricardo Mejía y Coahuila. Y no sabemos si la oposición logrará constituir una gran alianza en torno a un mismo candidato. Me ha tocado observar suficientes contiendas electorales como para pensar que ya todo está decidido.
Pero déjenme decirles para terminar qué es lo que me parece más importante del momento político y social que estamos viviendo. Primero, entender que estamos ante una oportunidad única para detonar el desarrollo del país, que ojalá sea más parejo en lo regional de lo que ha sido en otros momentos de crecimiento económico. Segundo, buscar tener una agenda ciudadana a la que tengan que responder los gobernantes y no al revés. Una agenda que parta de la conciencia de nuestros retos y oportunidades y desarrolle iniciativas de la sociedad civil para nunca tener que volver a poner nuestras esperanzas en lo que haga una sola persona. Hasta aquí me he limitado a resumir algunos de nuestros escenarios tridimensionales del pasado, el presente y el futuro. Hay un acopio importante de incógnitas que los mexicanos tendremos que resolver. Para ello debemos tener claro que a los gobernados nos corresponde tener todas las preguntas y a nuestros gobernantes les corresponde tener todas las respuestas. Una sociedad que no tiene preguntas nunca podrá exigir ninguna solución, y un gobierno que no tiene respuestas jamás podrá rogar ningún perdón. Muchas gracias.